Bien, buenas noches. Un saludo tengan todos. Que el Señor los bendiga en este día, en la que nos toca pues nuestro estudio bíblico de los días martes por la noche, donde pues tocamos siempre diferentes temas y hoy estamos pues en esta oportunidad mirando un tema muy puntual y específico sobre nuestro Señor Jesucristo, como es las facetas que Él tiene como sumo sacerdote, rey e hijo de hombre. Tres facetas que están bien definidas, bien marcadas, bien mostradas en las Escrituras. Y yo compartí con el pastor Carlos hace unos días y yo le decía que si bien es cierto que nuestro Señor Jesús tiene varios títulos, tiene bastantes títulos en las Escrituras, algunos son muy simbólicos, otros son muy firmes y muy detallados, y hay otros que son bastante explicados. Hay mucha información de ellos en las Escrituras. Y estos tres en particular, sobre todo este con el que comenzamos, como lo ven el sumo sacerdote, Dios le dedicó bastante espacio, bastantes letras, bastantes capítulos, bastantes versículos, por lo importante, y no es que los otros dos no lo sean, pero esto es lo que nos da a entender a nosotros, es que debemos de ocuparnos allí, en prestar toda la atención necesaria sobre esto, porque si Dios lo hizo así, si Dios lo quiso hacer así, es una forma de decirnos: presten atención a esto, entiendan muy bien esto, conozcan esto, porque es para mí muy valioso y muy importante, y quiero que también para ustedes lo sea. Así que estamos pues en la primera parte de lo que es sumo sacerdote, la importancia que tiene de tener a Jesús como sumo sacerdote, qué implica para nosotros que somos su pueblo santo. Así que bien, vamos a orar para comenzar, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine el entendimiento, que sea de bendición, que este estudio, como el resto, sea de edificación, que nutra nuestro espíritu, fortalezca nuestra alma y levante nuestro hombre interior. Amén. Así que adelante, por Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos nuevamente gracias, Señor, y te reunimos una vez más a través de tu mesa para degustar tu santa y bendita palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y toda justicia, que ilumine nuestro entendimiento para recibir esta palabra, Señor, que sea de edificación, consolación, exhortación a tu iglesia, Señor, que sea iluminar el entendimiento para entender, Señor, estos principios de por qué nuestro Señor Jesucristo tiene estas facetas tan marcadas y, Señor, tanta importancia en las Escrituras, Señor. Que podamos realmente conocer el porqué y podamos atesorarlo en el corazón, y nosotros podamos asumir ese rol, y eso nos dé una reverencia más grande, más alta, más, digamos, más refinada, más acorde a lo que es nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escudriñar sus Escrituras, Señor. Es un honor poder realmente entenderlas, explicarlas y edificar el cuerpo de Cristo con estas enseñanzas. Usa a tu Hijo el Pastor Jimmy, Señor, con sabiduría, por palabras de en su boca, para que todos podamos recibir lo que tú has puesto en su corazón. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos comenzado en Levítico. La semana pasada miramos, creo que Levítico 12 fue. Leímos un poquito Levítico 16. Quiero comenzar en este punto hoy en Levítico 16 también, porque para poder entender la figura, la importancia, lo que implica que Jesús sea declarado por Dios como sumo sacerdote, tenemos que entender, tenemos que conocer lo que era ser un sacerdote en la ley mosaica, en el antiguo pacto, para que podamos nosotros tener una idea mucho más clara de lo que es Jesús como sumo sacerdote. Siempre lo he dicho y lo mantengo, que hay que recordar que todo esto que tenía que ver con el tabernáculo, los sacerdotes, la fiesta, todo tiene una gran connotación simbólica que apunta y señala proféticamente hacia el nuevo pacto, hacia el sacrificio de Cristo, hacia Jesús, hacia su resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el propósito básicamente del Señor, que miren la misericordia de Dios tan grande y tan hermosa, que en medio de nuestra condición caída de pecado, en la que todavía estamos en un proceso de santificación constante,
de renovación, Dios usa una forma para que podamos entender, se explica de una manera, y esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Jesús enseñaba mucho con parábolas, con ejemplos, y el Padre, el Señor, usa aquí una gran maqueta a escala. Usa toda una nación, usa todo un ritual ceremonial, usa figuras literales, personas, para ponerlas a hacer oficios, actividades, rituales a lo largo del tiempo, para que podamos entender a gran escala lo que esto implica, ¿no? Y en el Levítico 16 vemos que Aarón tenía que entrar. Aarón, como el primer sacerdote, fue sumo sacerdote. Aquí vemos algo muy simbólico. Jesús es el sumo sacerdote que tenía otros sacerdotes a su cargo. No me estoy refiriendo a la ley, a la tribu de Leví, sino a todo aquello que es redimido por su nombre, a todos aquellos que son limpiados con su sangre. Y este entendimiento lo tiene el apóstol Pedro, que es bien conocedor de esto porque él era judío. Él conocía muy bien los rituales ceremoniales, las purificaciones, todo esto, y es a él al que el Espíritu Santo le da la revelación de esto y le dice: ahora nosotros somos un pueblo santo escogido por Dios, nación santa de sacerdotes, lo dice Pedro. Entonces, indicando que ya no es una tribu, ya no es un linaje según la sangre de cualquier hombre, de Aarón, no es bajo la sangre arónica, sino bajo la sangre de Jesús, que somos constituidos como sacerdotes, donde Jesús es sumo sacerdote. En el versículo 6 de Levítico 16 vamos a mirar que Aarón tenía que entrar y presentar un becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así, dice esta versión, serán justos ante el Señor. Justos quiere decir inocentes, es decir, libre de culpa, libre de condenación por haber ofendido la santidad de Dios, por haber violentado la ley de Dios, por haber sido rebelde a los mandamientos. Entonces, esa es la connotación que tiene. Sabemos que ahora, eso lo vamos a mirar luego, que la sangre de los animales no tenía el poder para realmente quitar el pecado, solamente lo ocultaba, lo tapaba, y no podía limpiar las conciencias de la acusación y la condenación que traía el pecado. Es decir, la gente llevaba la ofrenda al sacerdote, pero Satanás, como acusador de toda la vida, no es que solamente es acusador porque en el Nuevo Testamento cambió de faceta y se aburrió de ser el tentador y para ser el acusador. No, él sigue siendo el tentador desde que cayó, y sigue siendo también el acusador, porque el mismo que te tienta, luego que te hace caer, después que tú le crees la mentira y caes en la concupiscencia y pecas, luego es el mismo que te dice: viste, es que tú eres una basura, tú no sirves, tú estás condenado, tú estás para el infierno. Entonces el mismo que te tienta es el mismo que te acusa. La sangre de los animales no podía quitar esa acusación de las conciencias, aunque se haya cumplido en ese entonces con este requisito. Y aquí dice que Aarón debía presentar su propio becerro. Hay algo que siempre ha generado un poquito de falta de entendimiento sobre el versículo 7, porque dice que se llevaban dos chivos. Uno de ellos tiene un nombre muy curioso llamado Azazel, que se dejaba soltar al desierto, y el otro se sacrificaba. Y algunos dicen de forma antagónica que es Satanás, Azazel. Yo difiero de esa interpretación, porque si estamos mirándolo dentro del contexto de lo que es la redención del pueblo de Dios, dentro de lo que es el sacrificio de Cristo, lo que esto significa, porque recuerda que mi Señor es el sumo sacerdote, pero también es la ofrenda por el pecado, y también es el que intercede como sacerdote delante de Dios. Entonces estaríamos diciendo que el diablo tiene algún tipo de participación en la redención que el Señor trae, y es algo que yo pues no lo logro concebir, ni que esté muy mal de la cabeza. O sea, yo no veo a Satanás por ningún lado en el plan de la redención de alguna forma como colaborador. Entonces esa teoría, que es muy común escucharla, no la comparto por eso mismo, porque a Satanás no le interesa que la humanidad se salve, que los elegidos lleguen a la salvación de ninguna forma. Yo, como lo dice Wikipedia, Azazel significa, es un nombre hebreo que significa la cabra de emisario o chivo expiatorio.
chivo expiatorio. ¿Y qué hace Jesús? Él expía los pecados de su pueblo. Entonces, este chivo, llamado Azazel también, que se suelta al desierto, también es una tipología de Jesús. Tanto el chivo que se queda, que lo sacrifican, como el que liberan al desierto, los dos son una tipificación de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿a dónde fue sacado Jesús? Al desierto. ¿Qué es el Gólgota, el monte de la calavera? Un lugar desértico. Entonces, desde ese punto de vista sí lo vemos mucho más acertada dentro de lo que es el plan de redención. Le repito, usted se va a topar, si usted no lo sabía, esto es uno de los textos que a muchos les cuesta entender y que lo asocian con Satanás, pero definitivamente yo no veo a Satanás como colaborador, ni como coprotagonista, ni como ayudante de Dios de ninguna forma en el plan de redención, porque el mismo apóstol Pablo dice que si lo hubiese sabido el plan, no crucifica al Señor de gloria. Así que esa teoría yo les digo que la desechen y se queden con que estos dos chivos también simbólicamente representan a Jesús, el que iba a expiar los pecados de su pueblo. Bien, versículo 11, Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Entonces, en el caso de Jesús fue muy tremendo porque Jesús es sumo sacerdote y también es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, tiene esa doble función de que yo me presento delante del Padre, soy la paga por el pecado y al mismo tiempo soy el que pido a favor de los que ahora llevan mi sangre, aquella misma sangre que era luego, después que el animal era degollado, era esparcido por el lugar santo porque se colocaba sobre la tapa del cofre, que era, ¿cómo que se llama? El arca del pacto. Se rociaba, se le echaba también sobre otras cosas. Entonces esa misma sangre no se vierte sobre objetos, sino se vierte sobre las almas de las personas. Entonces aquí vemos toda la implicación que tiene desde este punto de vista. Bueno, lo vemos en el versículo 14, dice: después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. ¿Ves? Chivo Azazel, chivo expiatorio, la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con sus dedos delante de la tapa de la expiación. Luego, versículo 15, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Era todo un ritual ceremonial que tenía que seguirse al pie de la letra, porque esto representaba simbólica y proféticamente el sacrificio de Cristo, la relevancia que tiene la sangre para purificar, para limpiar, para consagrar todas las cosas, es decir, las personas, en este caso. Versículo 17. Bueno, voy a leer desde el versículo 16. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo. Fíjese, se purificaba el lugar santísimo. Recordemos que el lugar santísimo era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y donde la mismísima presencia de Dios entraba. Es decir, Dios exigía que delante de él no podía haber cosa inmunda, no podía haber cosa corrupta, no podía haber nada pecaminoso, y por eso la sangre aplacaba la ira y le permitía al sumo sacerdote estar delante de Dios en su imperfección. Versículo 17. A nadie más se le permitiría estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo. Mira, tenemos que recordar que el hombre, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Entonces el hombre no podía estar delante del Dios Santo, delante del Dios Santísimo. ¿Por qué? Por causa de la pecaminosidad de este. Pero entonces se necesitaba que aquellos que iban a formar parte del pueblo fueran purificados primeramente, y no había otra forma de que fuese purificado que solamente por la sangre del Cordero. En este caso fue el que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Es gracias a esa sangre que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo
que representa la presencia de Dios. Por eso usted se puede arrodillar. Por eso que aunque usted esté trabajando y tenga un horario apretado donde a lo mejor quizás le regalan 15 minutos para almorzar, usted puede convertir esos 15 minutos en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque mientras usted está dándole las gracias al Señor y mientras usted está comiendo sus alimentos, usted está meditando en la palabra, usted está leyendo un verso bíblico, usted está orando en su corazón porque a lo mejor no tiene la intimidad suficiente en el espacio porque hay otros compañeros que lo rodean, no sé, usted trabaja en un mercado y siempre hay gente, lo que sea, ese lugar, ese momento se transforma en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque gracias a esa sangre maravillosa, a esa sangre que está viva y que es poderosa, que clama mejor que la de Abel, como lo dice la palabra también, permite que la mismísima presencia de Dios esté allí contigo en ese momento de intimidad en el que tú estás levantando tu corazón, tu espíritu, para hablar con el Padre, para hablar con el Señor Jesús. Y así como los sacerdotes se quedaban afuera, esperando que el sumo sacerdote terminase su labor encomendada y saliese y se reuniese con ellos y le dijese a ver si Dios dijo algo, le mostró algo o no. Ellos tienen que estar atentos a eso. ¿Ok? De la misma forma, nosotros estamos delante de la presencia de Dios, pero no estamos solos. Estamos con el sumo sacerdote que es Jesús, nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Porque recuerde que esto era lo que hacía el sumo sacerdote. Primero expiaba sus pecados y luego expiaba los pecados del pueblo. En el caso de Jesús, como Él es perfecto, siempre lo ha sido, nunca lo ha dejado de ser. Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Él no necesitó un cordero para sí mismo. Él es el cordero para con su pueblo. Entonces, Él intercede por cada uno de nosotros cuando tenemos ganas de orar, cuando no tenemos ganas de orar. Inclusive, yo siempre lo he dicho, no sabemos la cantidad y la forma y lo que está pidiendo el Señor al Padre sobre nuestra vida cuando tú y yo estamos durmiendo. Porque el que nos guarda no duerme, nuestro Señor no duerme. Entonces tú y yo sí estamos durmiendo y le damos gracias al Señor porque dormimos y le damos las gracias al Señor cuando nos levantamos, porque es un día más testificando de su misericordia. Pero no sabemos qué hizo el Señor como intercesor de nuestras almas, de nuestras vidas, en ese tiempo que nosotros estábamos durmiendo. Entonces, eso es hermoso, saber que nuestro intercesor, mientras tú y yo estamos confiados descansando, Él está intercediendo de alguna manera, en algún momento. Duerme realmente el cuerpo, pero nuestro espíritu no, está dormido. Y fíjese lo que dice, lo que continúa diciendo el versículo 17. Nadie podrá entrar hasta que Él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Recuerden lo que dije al principio, nosotros somos declarados justos, es decir, somos declarados inocentes. ¿De qué? De culpa, de condenación, de rebelión, de ofensas hacia Dios. Por eso que yo a veces no, antes no me había dado cuenta y sí notaba como que me dejaban sin argumento, pero hasta que yo no entendía mucho, hasta que no empecé a entender mejor el Evangelio, no logré refutar ciertos argumentos que a lo mejor a usted le ha pasado cuando uno le está predicando a alguien y es muy normal que de alguna manera te digan, pero es que yo no he ofendido a nadie, yo no peco contra nadie, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no soy chismoso, porque yo me porto bien. Y eso es algo que a mí al principio me costaba refutar, porque yo decía, ¿y entonces cómo yo le hago ver a esta persona que es una pecadora? ¿Cómo yo le hago ver a esta persona que es un pecador? Era una pregunta que yo me hacía hasta que empecé a conocer mucho más el Evangelio y me di cuenta que principalmente, si bien es cierto que podemos pecar en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestro prójimo, por supuesto es posible hacerlo, tenemos que entender que nuestra principal ofensa, nuestro principal pecado no es para con el prójimo, no es para con mi hermano, es para con Dios. El hombre es pecador para con el prójimo como consecuencia de haber pecado contra Dios primero. Fíjese que lo vemos en Génesis 3, cuando el hombre peca contra Dios, ¿por qué? Porque el mandamiento que era,
El mandamiento era claramente una ofensa, un pecado de rebelión, esa desobediencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios, que dio la orden, el mandamiento. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Que entonces el hombre empezara a pecar contra su prójimo. Entonces cuando yo entendí esto, yo le dije, pero es que, ok, está bien, a lo mejor tú no eres un ladrón, tú no eres un asesino, tú no eres un violador, tú no eres X, como cualquier tipo de cosa maligna hacia los hombres, pero tú has pecado contra Dios, porque tú no has tomado en cuenta a tu Creador, porque tú no has considerado su ley, tú no has prestado atención a sus mandamientos, tú quieres vivir como te da la gana y tú has ofendido su santidad y su nombre. Esta forma de abordar el Evangelio, ahí sí se vuelve ofensivo el Evangelio. Ahí sí se vuelve la persona confrontada, ahí sí la persona se siente incomodada. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, no es que no importe lo que hagas o no hacia tu prójimo, por supuesto, porque Dios lo condena. Pero de nada vale portarnos bien, entre comillas, para con los hombres, si estamos mal delante de Dios. Y eso es precisamente lo que hace el sacerdote. Fíjense que el sacerdote purifica a la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. No dice haciéndolos justos ante las otras naciones. Es ante Dios que tenemos que nosotros ponernos a cuentas. Es ante Dios que nuestro estado de inocencia, de justicia, tiene que ser óptimo. Y entonces es allí donde el Evangelio debemos siempre aplicarlo de esa manera, hacerle ver al hombre. En este caso me estoy refiriendo a los que no conocen el Evangelio, a los que están fuera del pacto, los que están fuera de la iglesia, es decir, del pueblo del Señor, que su principal ofensa no es hacia los hombres. No, eso es secundario, que también es importante luego cuando se arrepientan, ponerse a cuenta con los hombres de la forma en la que tengan que resarcir sus pecados y sus errores, sus faltas. Es importante, por supuesto, pero lo más importante es que se ponga cuenta con Dios. Es que pague ante la justicia divina la cuenta que tiene pendiente y hacerle ver que no hay forma alguna de que la pague. ¿Tiene esa cuenta pendiente? Sí. ¿La puede pagar por sí mismo? No puede pagarla. De esta forma se aborda mejor en la predicación del Evangelio a los que no conocen el Evangelio. Y es difícil que la persona no se sienta incomodada, no se sienta... ya empieza a sentir como que ese estado de condenación. Y cuando digo estado de condenación es algo propio que el Evangelio ya produce, porque la ley dice que dice Pablo, que es para el pecador, que es para el fornicario, que es para el adúltero. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo no sabía que la ambición es mala hasta que la ley no me dijo que era malo. No me di cuenta, no sentí que yo era un ambicioso. Yo pecado hasta que la ley se lo dijo que estaba. Entonces ya la palabra de Dios, sin que yo le ponga el dedo acusador encima a la gente, sin que yo le ponga el tonito acusador, sin que yo lo adorne tipo Hollywood para ponerlo más fuerte, ya hace un trabajo de condenación sobre las conciencias de las personas, porque la ley, como lo dice Pablo, se encarga de mostrar el pecado al pecado. No hace falta que usted se ponga en un tono condenatorio, ya la palabra lo hace de por sí, ya la palabra lo hace. No es necesario entonces que adornemos, como yo lo acabo de decir, ni hacer tanto énfasis en esta parte condenatoria. Porque si bien es cierto, es necesario que la persona sepa cuáles son las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Tienes una deuda pendiente con Dios y no la puedes pagar. Esas son las malas noticias. Pero ahora yo te voy a dar la buena noticia. Si te arrepientes de tus pecados, de haber ofendido a Dios, y crees con fe que por gracia, que no te lo merezcas, puedes recibir el perdón de tu pecado por fe en el sacrificio de Cristo, pues esa deuda va a ser borrada. Ya distinto. Si bien es cierto, mostramos la deuda, pero mostramos también la solución. Eso es el Evangelio. O sea, no podemos quitar uno y dejar el otro. Las dos partes son necesarias porque las dos son. Aquí lo vemos, es decir, las personas tenían que traer un animal para ser expiadas. Y hasta que ese animal no fuese sacrificado, las personas sabían que tenían un problema con Dios, que no estaban bien con Dios. Ellos asumían que ya estaban justos, como lo dice aquí. A ver, se me fue el verso. Versículo 17. Y a toda la congregación de Israel haciéndolos justos ante el Señor. O sea, no estaban declarados inocentes delante del Señor hasta que ese animal no fuese sacrificado. Es decir, esa familia, ese padre, ese líder de hogar,
de tribu, de familia, salía contento, salía tranquilo, porque ya el animal había sido sacrificado. ¿Ok? Entonces, ahora bien, vamos a Hebreos 9. Vámonos al Nuevo Testamento. Versículo. A ver. Ok, básicamente vamos a intentar leer, vamos a ver hasta dónde me permite el tiempo. Vamos a leer el versículo 11. Ok, quiero leer, mejor dicho, desde el versículo 8, porque estos 8, 9, 10, estos tres versículos resumen perfectamente y nos dan la explicación de todo lo que usted lee desde Éxodo, Deuteronomio, Levítico y todo lo que tiene que ver con el culto en tiempos de Moisés. Mire lo que dice estos tres versículos. El escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El tabernáculo de Moisés representaba un sistema religioso en la que las personas intentaban ser justas delante de Dios y tener una relación con Él. Es decir, era la religión del momento. Versículo 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Mire cómo lo dice. Es decir, eso era una escala, una maqueta a escala. Si estuviéramos en dibujo técnico o en arquitectura, que hacen una maqueta del edificio a una escala para que la gente logre ver cómo va a ser el edificio cuando lo construyen. Entonces Dios hizo el verdadero culto, nos dio señal, nos mostró cómo iba a ser ese culto, mostrándonos con la literalidad, con la ilustración de cosas que se llevaban en físico a verdades espirituales, que es este tiempo. Lo dice aquí muy claramente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y este sistema es mejor porque el pacto en el que estamos es mejor que el anterior. Como lo dijo un teólogo que leí una vez, si ese pacto hubiese sido suficiente, hubiese sido completo, hubiese sido perfecto, este pacto en el que estamos ahora no lo hubiese Dios traído. Claro, no se utilizaba. Correcto. Versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Aquí empezamos a tener el entendimiento y la revelación entonces que aquellos sumos sacerdotes, el primero que comenzó siendo Aarón, y a lo largo de las generaciones pues al que le iba tocando de turno, y le recuerdo algo, el sumo sacerdote, Caifás era el sumo sacerdote del momento y fue el que se encargó de auspiciar y de motivar y de incentivar todo el falso juicio y los falsos testigos en contra de Jesús para poderlo condenar. Fue el que auspició, el que intentó motivar y convencer a Herodes y a Poncio Pilato para que crucificaran a Jesús. El sumo sacerdote de la época. Ojo, no era cualquiera. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Aquí hay, no me voy a parar mucho en este punto, el escritor dice que entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Si usted quiere tomar literalmente estas palabras indicando que hay algún tipo de especie de tabernáculo, es decir, de templo en el cielo, lo puede hacer.
también es la interpretación que yo le doy acá, porque tomando en cuenta que está tomando toda la ilustración, porque así lo está planteando del Antiguo Testamento para darnos verdades en lo que yo logro ver acá entonces bajo esta óptica, es que entonces en el cielo, así como Aarón entraba al lugar santísimo, ese tabernáculo es el trono de Dios, ese lugar santo y celestial donde inclusive algunos ángeles están presentes cotidianamente, como son los serafines, si no me equivoco. Querubines y serafines. Los querubines y los serafines, eso lo estamos sacando de Isaías 6, cuando Isaías prácticamente se convirtió al Señor, porque prácticamente así fue un momento de su conversión. Tiene esa visión del trono de Dios y ve a los ángeles que sostenían el trono, ve a otros alrededor del trono, ve a otros diciendo santo, 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 y uno de ellos fue el que le tomó la cosa y se la puso en la boca, ¿no? El tiesto de carbón. Entonces, no todos los ángeles en el cielo tienen ese acceso continuo y constante y presente delante de la presencia de Dios. Pero Jesús sí tiene ese acceso constante, como representaba el sumo sacerdote en el tabernáculo mosaico, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, vea lo que veníamos hablando anteriormente, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un poco de sangre en recipientes, en este caso porque lo leímos en Levítico 16, que mojaba el dedo en la sangre y la esparcía, Jesús presentó su sangre delante del Padre, presentó su sangre delante de la justicia divina, de la santidad magnífica de Dios, y quedó satisfecha todo lo que la justicia divina demandaba, y compró, que dice, y aseguró nuestra redención eterna. Por eso es que, aunque nosotros podamos tener a veces momentos de duda y de incredulidad, inclusive sobre nuestra propia salvación, porque no somos lo que debemos de ser, aunque sabemos a lo que estamos llamados a ser. Y a veces quizás Satanás quiera venir a aprovecharse de eso para tratar de hacernos sentir mal y de condenarnos y de cierta manera hacernos creer que nuestra salvación es una ficción, es una mentira, etc. Él es especialista en hacer su trabajo, no tengo por qué darle idea a él. El saber estas cosas, el recordar estos pasajes tan maravillosos como el que acabo de leer, y dice, y aseguró nuestra redención eterna, me hace recordar que si yo no puedo acceder a la salvación por mi propia cuenta, tampoco tengo la capacidad de mantenerla por mi propia cuenta. Más bien yo necesito ayuda para poder vivir de la manera en que Dios lo exige. Es decir, ni siquiera por mi propia cuenta soy capaz de vivir de la manera en que Dios lo exige. Así que eso me llena de humildad y de confianza de que esa redención es eterna. Versículo 13, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. La sangre de los animales no podía transformar la vida de las personas, no podía darle un corazón renovado, no podía quitarle la condenación por causa del pecado. Solamente le daba era algo temporal y pasajero que tapaba, pero internamente no tenía ningún efecto sobre las personas. Así que las personas podían pasar el resto del año siendo condenadas en su mente, con ese taladro que trae a veces Satanás en la mente. Hay que esperar 12 meses para poder volver a ser espiado. Y esa condenación que a veces Satanás, mire que cuando Satanás enfila su ataque, él es bastante a veces insistente y presiona. Pero gracias a Dios que tenemos en Cristo esta sangre que de verdad purifica la conciencia de obras muertas. Por eso se llamaba anteriormente el pacto perfecto. Para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Yo quiero recordar, aquí habla de mediador. Aquí vienen mucho las dos figuras, tanto la figura de Moisés como la figura de Aarón. ¿Por qué? Porque, número uno, Moisés como profeta
Él era la persona que se presentaba delante de Dios y de cierto modo intercedía. Aquí le voy a poner un ejemplo. Recuerda el momento en que Dios le manda a Moisés a subir y dura 40 días con Moisés arriba, y el flamante sumo sacerdote, Aarón, porque fue culpa de Aarón, escucha lo que voy a decir, léalo, porque no estoy exagerando ni estoy mintiendo. Después que ve que la gente está como rebelándose porque están preocupados porque Moisés no baja y nadie tiene noticias, no hay señal wifi, no le llega a los WhatsApp, no hay manera de mandarle una videollamada. Es que nadie puede subir aquí. Nadie puede subir tampoco. Entonces digo, bueno, Moisés se murió, ¿cómo vamos a hacerlo? Necesitamos que nos lidere, necesitamos un guía, necesitamos un nuevo Dios. Y a Aarón se le ocurre la maravillosa idea de decirle a la gente, tráigame todo lo que tengan y yo le voy a hacer su nuevo Dios, y le hizo el famoso becerro de oro. Eso se lo hizo Aarón, eso no fue inventos de los israelitas. El sumo sacerdote, ojo, mire, él fue el que propició eso. Y arriba, evidentemente el Señor está molesto y le está diciendo a Moisés, quítate, yo mejor te voy a dar un nuevo pueblo porque esta gente son muy duros de servir, esta gente no aprende, no cambia, no, hazte un lado que lo voy a destruir. Y Moisés dice, Señor, pero ¿por qué lo vas a destruir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir las naciones alrededor? ¿Que lo sacaste de Egipto para matarlos aquí? No, eso no es bueno para ti. Le estoy resumiendo la conversación, entonces. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti, Señor, las demás naciones? O sea, ahora aquí pensando en nosotros, como que salió a importar lo que las demás naciones pensaran de él. ¿Ok? Pero esas palabras de Moisés son una intercesión, es decir, pidió a favor del pueblo a pesar de que no se lo merecían. Ojo, no se lo merecían. Más bien merecían lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Merecen la destrucción. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, ¿qué Dios le estaba diciendo? Los voy a aniquilar, porque eso es lo que se merece su pecado. Pero Moisés viene e intercede por él. Entonces, ahora vamos a la otra parte. Vemos a Aarón que cuando entraba al lugar santísimo, ¿qué estaba haciendo con la sangre del cordero? Con la sangre que esparcía en el lugar santísimo. Estaba expiando el pecado, estaba pidiendo misericordia, perdón, que Dios no tomara en cuenta el pecado del pueblo. Entonces también era una intercesión. Entonces, porque él declaraba los pecados del pueblo de Israel. Tenía que declararlo, es decir, esta gente son unos rebeldes, son unos pecadores. O sea, porque recuerda que la ley, Dios le dio diferentes ofrendas por los distintos pecados. Dependiendo del pecado, la persona tenía que llevarle el animal al sacerdote y decirle, bueno, el sacerdote ya lo sabía porque evidentemente tenía que conocerlo, pero esto era una demostración, es como lo vimos al principio, una ilustración. La persona tenía que venir al sacerdote y decirle, yo pequé, yo hice esto y por eso esta es mi ofrenda por el pecado. O sea, la persona tenía que estar consciente y se supone que tenía que arrepentirse de su pecado. Y esa es la cuestión, que la sangre de Cristo, para que realmente traiga ese alivio espiritual, ese estado de inocencia, nosotros tenemos que venir ¿qué? En arrepentimiento y fe. Y esto es algo que yo siempre lo he dicho. Hay como una especie de corriente errónea dentro del pueblo de Dios, no voy a decir de todo el pueblo, pero sí de una parte, que creen que el arrepentimiento fue solamente aquella vez cuando te predicaron el Evangelio y te arrepentiste. No, el arrepentimiento nos va a acompañar hasta que usted se reúna con Jesucristo, porque todos los días usted se tiene que arrepentir de algo, porque el Espíritu Santo te redarguye de algo diferente. Mira, hiciste esto esta vez que no está bien, a mí no me agrada, entonces tú te tienes que arrepentir delante de Dios, y si le tienes que pedir perdón porque cometiste algún pecado contra el prójimo, pues también lo tienes que hacer. Entonces el arrepentimiento no es aquella vez hace 20 años cuando te convertiste. El arrepentimiento va de la mano diario del creyente, porque siempre nos tenemos que arrepentir. Entonces el Padre nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día, es decir, que cada día tienes que orar pidiendo el pan y pidiendo perdón por tus pecados. O sea, es una similitud que hace Jesús, por lo cual es correcto lo que está diciendo. Diariamente tenemos que hacer eso. Entonces, en versículo 15, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Otro detalle interesante es que, ¿por qué se le dice pacto mosaico? A ver, recordemos un poco. Porque fue a Moisés al que se le dio las tablas que representaban ¿qué? El pacto de la ley o el viejo pacto. Y Moisés era ¿qué? El mediador
en ese pacto entre Dios y la humanidad. Bueno, en este caso, el pueblo de Israel, que representaba al pueblo de Dios, que es hoy día la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso se le dice el pacto mosaico, por eso se toma el nombre de Moisés. ¿Por qué? Porque él fungió como mediador. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, creo que está en Éxodo, que cae muy bien ese relato, donde el pueblo de Israel le dice a Moisés, es que no, habla tú con Dios y luego tú vienes y nos dices a nosotros qué fue lo que él te dijo. O sea, el pueblo de Israel, aparte porque me imagino yo que estaban aterrados porque nunca habían visto una demostración de tanto poder de un Dios. Ellos venían de 400 años de esclavitud en Egipto y quizás esos falsos dioses no se manifestaron nunca de la manera en la que se manifestó Dios desde que los sacó de Egipto hasta el monte Moriah, que es donde se da aquello donde dice que la montaña temblaba, no había ni animales, había como una neblina, rayos y truenos. Es decir, ellos nunca habían visto una manifestación sobrenatural tan grande desde que Dios los sacó de Egipto, comenzando con las plagas. Entonces Dios viene y abre el mar, después lo vuelve a cerrar, entonces le pone una columna de nube, le pone una columna de fuego, le hace caer maná, le lanza agua de la piedra, y después ve una montaña temblando por X cantidad de tiempo. Esa gente estaba literalmente, y considero yo que estaba aterrada con este Dios, con el único Dios verdadero, y le dice a Moisés, no, habla tú con él, entiéndete tú, y luego viene y nos dice a nosotros qué es lo que dijo. Pues, ¿quién no? O sea, las manifestaciones, yo le dije, el privilegio que tuvo esa generación de israelitas de ver las manifestaciones de poder tan poderosamente sobrenaturales son únicas en la historia de la humanidad. Ellos tuvieron ese privilegio. Y entonces vemos esa mediación entre Moisés, Dios y el pueblo de Israel. Porque Moisés estaba ahí en el medio, entonces Moisés se reunía con Dios, y cuando bajaba, dice la escritura que tenía que ponerse un manto en la cara, porque el brillo de la gloria no dejaba ver a la gente. O sea, la gente le encandilaba la cara de Moisés, tenía que taparse. Entonces Moisés tuvo que ponerse una tela para que la gente por lo menos pudiese mirar un poquito el rostro a Moisés y mirar. Imagínese usted el momento, ¿no? Entonces Moisés fungía como un mediador entre Dios y el pueblo, entre el pueblo de Dios y el Dios del pueblo. Entonces Jesús toma perfectamente esa figura, porque no es simplemente el profeta que viene y nos trae el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que trajo Jesús? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje del Señor Jesús. El mensaje del Evangelio. Él es el que trae el mensaje. ¿Qué fue lo que trajo Moisés? La ley. Esto es lo que el Señor exige para ustedes, los israelitas. Esta es la ley de Jehová. Sí, también es el mensaje de Dios, pero a través de este mediador. O sea, se lo estoy poniendo de esta manera para que vean las similitudes, para que vean las comparaciones, para que vean la ilustración perfecta en la que apunta todo este sistema antiguo sobre la vida de Jesús. Y por eso dice, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. ¿Cuál fue la promesa que tenía el pueblo de Israel? Que ellos iban a recibir la tierra prometida. Esa era la herencia que Dios les había prometido y que esa generación estaba esperando con muchas ansias. Entonces, ¿cuál es la herencia que nosotros hemos tenido nosotros ahora? ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, la gloria. Esto yo lo quiero aclarar porque estamos viviendo un tiempo en un contexto donde el Evangelio lo ha materializado y lo ha superficializado tanto que cuando uno habla de herencia eterna, inmediatamente la mente evangélica lo asocia con bendiciones materiales. Yo no tengo nada en contra de eso, porque yo he sido bendecido por Dios en lo material y lo financiero, pero tenemos que enfocar las cosas como son según el contexto. Hay que ser objetivos con las cosas. La herencia eterna no tiene nada que ver con vivir una vida cómoda en este mundo, porque este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero. Vamos a ver la bendición de Dios en el tiempo que Dios nos tenga aquí, sí la vamos a ver, pero nuestro enfoque no es ese. Nuestra herencia es esa maravillosa vida eterna, es ese privilegio de estar delante del Dios Santo, es estar y tener una relación íntima y hermosa con Él como ningún otro ser la puede tener. Eso es, hay que siempre aclararlo. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces es interesante porque aquí el escritor dice
que Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Recordemos que los que recibieron esta carta, lo dice el mismo nombre de la carta, hebreos, es decir, eran personas judías que conocían perfectamente todo este sistema antiguo. Por eso que el escritor le está hablando, no le está hablando a personas contemporáneas de la época, que no le está hablando a griegos, no le está hablando a turcos, no, le está hablando a personas que conocían muy bien el sistema antiguo. Y le está diciendo que los pecados que ellos cometieron bajo ese primer pacto solamente podían ser librados del castigo creyendo en el sumo sacerdote que es Cristo Jesús, no en el linaje según la sangre de Aarón, sino según la sangre de Jesús. Luego dice el versículo 16: ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Esto fue escrito, la carta de Hebreo fue escrito más o menos 80 o 90 años después de mi Señor Jesús haber venido. Así que igualmente póngale 1900 años atrás. Y esto es un principio de ley en derecho civil que todavía está presente, creo que en todas las naciones del mundo actualmente, en las 190 y pico de naciones que existen. Es decir, si usted deja un testamento, ese testamento entra en vigencia cuando usted se muere. Claro, así es. Y que el abogado o la firma de abogado o el organismo encargado de abrir ese testamento y darle lectura y cumplimiento, él lo va a hacer es cuando verifique que la persona se ha muerto. Es decir, en estos tiempos pues nos exige pues un acta de defunción notariada para constancia de que la persona ha fallecido, y entonces la persona dejó un testamento. Hay que abrir el testamento y se convocan a las personas que el que hizo el testamento dijo que tenían que estar presentes. Esa es la otra. Y en este caso del Nuevo Testamento el testador murió, pero no resucitó. Correcto. Por eso, el versículo 18, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Es decir, el mismo escritor ahora le dice a los hebreos que el pacto entró en vigencia desde el momento que se sacrificó el primer cordero en el tabernáculo. Ahí entró en vigencia. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Miren lo simbólico, lo roció con sangre. ¿Qué simbólico? Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Miren el momento en el que aquí entra en vigencia. En ese entonces, con Moisés, entraba en vigencia el primer pacto o el pacto mosaico. Versículo 21, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y yo sé que a lo mejor a usted le puede venir esta pregunta: ¿por qué la sangre? ¿Por qué? ¿Por qué no otro tipo de fluido? ¿Por qué no otro tipo de objeto, de figura? Porque la sangre representa la vida. Así es. La sangre es vida. Entonces, solamente la sangre, solamente la vida podía quitar la muerte. Algo muy simbólico también, que es la muerte, el pecado, la desobediencia. Es algo así como que si tomásemos la tipología de la luz y las tinieblas. ¿Cómo haces tú para quitarle la oscuridad a un cuarto? Tienes que meter luz. Ya sea natural, a través de la luz del sol, o ya sea artificial por medio de los diferentes bombillos o lunas o zócates, no sé cómo le digan, foco, dependiendo de cómo usted se encuentre que me esté escuchando. Entonces, versículo 25, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte de sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. En la primera vez que Cristo vino precisamente para quitar el pecado por medio de su sacrificio. Y en la segunda vez no va a venir para quitar el pecado, va a venir para consumar la salvación. Es decir, para que la obra de salvación que comenzó, por eso que Pablo dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted está siendo transformado ahorita conscientemente hacia el carácter de Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado final de esta salvación? ¿Qué falta ahorita? Hay una parte de nuestro ser que se ve beneficiada de la misericordia y de la redención, pero no está 100% tratada todavía por Dios. ¿Cuál es? A ver, yo lo voy a responder porque no voy a esperar los comentarios. El cuerpo. El cuerpo se ve beneficiado porque si usted está enfermo, Dios a usted le hace un milagro, le manda el milagro de sanidad y usted es sanado. El cuerpo es provisto, el cuerpo recibe atención, el cuerpo es fortalecido. Pero el cuerpo se mantiene en una condición de corrupción todavía, en un estado de imperfección. Por eso, por ejemplo, yo tengo que usar lentes. Yo soy una persona joven, pero tengo que usar lentes. Por ejemplo, pues el pastor Carlos tiene que afrontar también que tiene que usar lentes. Tuvo que afrontar desde hace unos cuantos años la calvicie. Son estados de imperfección producto de la corrupción en la que se encuentra el cuerpo. Pero cuando mi Señor venga en esta segunda venida, ¿qué dice Pablo? Que los muertos en Cristo resucitarán primero y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Por qué el cuerpo va a ser glorificado? Porque eso es parte de la redención, es parte de la salvación. Es decir, va a ser despojado de la corrupción, del pecado, de ese estado en el que estamos ahorita y va a ser transformado. No me pida que explique más porque es difícil explicar esto. Que no está suficientemente claro. ¿Cómo vamos a lucir? Solo le puedo decir que vamos a ser perfectos, santos, puros y bellos por dentro y por fuera, de arriba a abajo, por delante y por detrás. Es lo único que le puedo decir. Así que el cuerpo va a ser transformado. Fíjese que el cuerpo sufre las consecuencias del pecado, muere, pero luego va a ser levantado de la tumba y no va a morir más. Este cuerpo no va a morir más, no va a sufrir más. Así que yo no voy a usar lentes. No voy a usar más lentes, el pastor Carlos tampoco. El pastor Carlos va a volver a tener su cabellera. Usted va a poder hacer sus peinados. Vamos a tener una juventud porque la vejez, aunque es algo natural ahorita de la condición humana, no formaba parte del diseño original porque eso es consecuencia del pecado. Cuando Dios dijo morirás, pues se cumplió. Lo que pasa es que muchos creen que es que iba a morir de facto. Que Adán al masticar en la fruta iba a caer como un peso muerto en el piso y iba a morir. No, se notó pues que lo dice la Biblia que Adán vivió unos cuantos años más, pero fue en declive, tuvo una consecuencia. Entonces yo le voy a ser honesto, yo veo la vejez como un acto de misericordia de Dios para que no suframos las penurias de la degradación de este cuerpo tan fuertes. Y ojo, hay enfermedades que son naturales producto de la degeneración del cuerpo y que uno las tiene que padecer, pero uno con todo y todo, Dios tiene más misericordia y permite que a través de la ciencia que el Señor también le permitió al hombre conocer, muchas de esas sufrimientos sean aliviados. Entonces, dentro de la misma vejez es un acto de misericordia de Dios, y dentro de la vejez Dios permite la misericordia de la ciencia para que sigamos aguantando ese tramo que nos toca atravesar, ¿no? Entonces, el cuerpo es la última etapa de la salvación, porque va a ser glorificado. Eso va a ser un espectáculo ver cómo los cementerios, y ojo, no solo los cementerios, porque en todo sitio donde haya muerto un hijo de Dios, y ahí estamos hablando de montañas, ríos, playas, mares, casas, no sé, es capaz que hasta en muchas casas la gente no lo sabía, hay algún cadáver de algún hijo de Dios allí, no lo sé, quizás es posible. La historia humana ha tenido muchas vueltas, entonces de donde esté,
su cuerpo va a salir y va a ser transformado. ¿Cómo va a suceder eso? No sabemos, pero va a suceder. Yo puedo imaginármelo, a lo mejor alguna película de Hollywood podrá graficarlo y representarlo para que sea espectacular y los efectos y todo aquello, pero a ciencia cierta es especular porque no sabemos cómo va a ocurrir realmente. Nos dan ideas solamente, pero va a ser... Lo cierto es que va a ocurrir. Y va a ser espectacular eso. Entonces usted se va a ver transformado. Y yo sé que usted conoce su cuerpo ahorita. Y todos tenemos esa porque nacimos con uno. Y nos tenemos que desprender de él cuando el Señor lo indique. Pero ese va a ser. Y va a traer la salvación a todos los que esperan y anhelan y esperan con anhelo su venida. Y vamos a Hebreos 10. Aquí no me va a dar chance de continuar, pero quiero leer el versículo 1 de Hebreos 10. Con esto voy a concluir. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés, y aquí espectacular esto que dice, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Fíjese como aquí también el escritor de Hebreos dice que el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. ¿Y qué es una sombra? Es una representación de la figura de algún objeto o persona y que no es perfecta y no es completa. ¿Por qué? Porque digo que no es perfecta porque no tiene detalles, no es específica, es solamente una silueta, una forma que muchas veces se puede distorsionar. Una figura. Que te da una figura y a veces se hacen juegos de sombra con las manos y se representan otras cosas. Entonces no es más que una silueta, una imagen imperfecta. Y es interesante que diga sombra, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, los profetas, sobre todo el antiguo pacto, que fueron usados por Dios para anunciar proféticamente todo lo que es el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo, su venida, etc. Ellos estaban nublados en cuanto a la interpretación de eso. Ellos, mejor dicho, voy a usar una palabra un poco más, estaban velados en su entendimiento. ¿Por qué? Porque no se les permitió comprender y entender las cosas futuras que ellos mismos estaban anunciando. Ellos intentaron entender y comprender para qué tiempo, para qué momento, y no se les fue permitido entenderlo y comprenderlo. Entonces, en su entendimiento, ellos solo tenían una sombra de lo que había de venir. Estaban intentando ver hacia esa sombra de quién era, de qué manera, pero no se les permitió porque no era para su época. No tiene la capacidad para entender eso porque obviamente no había... Era para este tiempo, para el tiempo de la gracia, para el tiempo del sacrificio de Cristo. Y entonces, claro, la presencia obviamente del Espíritu Santo para que nos guiara a eso. Por ejemplo, con Daniel, que viene siendo el libro apocalíptico del Antiguo Testamento, y que aquí se hizo un estudio bastante interesante y vimos el paralelo entre Daniel y Apocalipsis, el libro del apóstol Juan. Hay una parte del libro de Daniel donde Dios le dice a Daniel que selle esas palabras hasta el fin de los tiempos, hasta que llegue el momento. O sea, al mismo Daniel está diciendo que esas palabras no van a ser entendidas y no van a ser abiertas en su tiempo ni en los tiempos que venían después de él. Dios se lo dice a Daniel. ¿Por qué? Porque era el tiempo del Apocalipsis de Juan. Mire todo lo que de Daniel a Juan, al Apocalipsis, hay bastantes siglos de diferencia. Y es cuando se abren entonces las palabras de Daniel. Se abre que el entendimiento, la comprensión de esas palabras. Que Dios le dijo, ya va, sí, yo te lo dije, escríbelo todo, pero estas palabras van a estar selladas. Nadie va a tener entendimiento. No las condiciones para eso. No ha llegado el momento de estas palabras. Entonces, de igual manera, pues, era solo una sombra. Bien, aquí vamos a dejar, porque vamos a mirar, vamos a seguir mirando Hebreos 10, que es parte de Hebreos 9, de poder entender la importancia que tiene la figura del sumo sacerdote en la Biblia. Fíjese que Dios dio bastante, y eso que hoy solamente vimos porciones importantes que resumían las actividades, en este caso la forma en la que tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, para que nosotros pudiésemos entender y comprender lo que es que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, porque es tuyo, es mío, es de todo aquel que lleve su sangre en su corazón. Amén. Así que bien, no sé si el pastor Carlos quiere dar unos últimos comentarios para entonces orar y correr. No, muy interesante porque ciertamente ver esta figura y el paralelo que se presenta pues entre lo que es el tabernáculo y todo lo que sucedía en la figura que trae para que nuestro Señor Jesucristo sea el sumo sacerdote. Realmente es interesante hacer este tipo de análisis
porque la gente entiende un poco más por qué sucedieron esas cosas, por qué se presentaron, porque fue presentado de esa forma, y que podamos ver la importancia que tenemos nosotros en este tiempo, en la cual tenemos toda esta iluminación y el entendimiento para poder comprenderlo. Son privilegiados, como dice la palabra, esos profetas que hicieron verlo, esos hermanos que hicieron verlo, esos mártires que hicieron verlo y no lo vieron. Nosotros tenemos el privilegio de verlo, de entenderlo, o sea, un privilegio poder escudriñar las escrituras. O sea, nosotros como consideramos gente realmente privilegiada. O sea, de verdad que es un honor poder entender la palabra de Dios. En el tiempo no lo pueden entender, que ellos no lo podían discernir, no se les estaba permitido. Nosotros sí lo tenemos, o sea, qué hermoso. Y sin embargo, a pesar de eso, pastor, hay gente que no valora la palabra de Dios, no la estudia, no se interesa por conocerla, no se interesa por profundizar digamos, en la belleza, la pureza de la palabra, y que es ilimitada, porque la mente de Dios es ilimitada. O sea, realmente los estudios, de verdad, hay que aprovecharlos al máximo, porque ciertamente uno se le amplía el criterio para uno ver el mundo espiritual y la importancia de lo que representamos nosotros como cuerpo de Cristo. Nuestra responsabilidad, nuestro momento histórico, un momento histórico para nosotros, no podemos dejar pasar por alto. Hay que ser muy responsables con nuestra vida espiritual, con nuestra vida como creyente, con nuestra vida como ministro, como iglesia en este tiempo. Somos baluartes de la verdad. Es la iglesia, por último baluarte de la verdad. Sí, así es. Y bueno, definitivamente que estas hermosas verdades nos asientan, nos fortalecen en la fe, nos dan a entender que no tenemos un sumo sacerdote imperfecto, incompleto, que tenía que primero sacar un chivo para él o un cordero. No, este sumo sacerdote está delante de la mismísima presencia de Dios 24/7, 365 días al año, intercediendo delante de Dios, ahí en el lugar santísimo. Y que yo también ahora tengo acceso a ese lugar santísimo, me presento ahí delante de Dios, tengo ese acceso también. Pero no es que yo entro como a veces en las películas, entonces las demás salen porque entré yo. No, yo entro, pero como yo soy un ser imperfecto, que a lo mejor, como lo dice el apóstol Pablo, no sabemos pedir y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, está ahí nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote maravilloso, junto con el Espíritu Santo, para poderme presentar justo delante del Padre. Qué privilegio, qué maravilloso es esta verdad. Así que bien, vamos entonces a orar y esperemos pues que esto haya sido de bendición. Y si usted no ha escuchado la primera parte, pues corra a nuestro canal de YouTube, ahí lo va a encontrar, Ministerio Sembradores de Vida, y va a encontrar la primera parte de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Así que bueno, vamos a orar, Pastor Carlos. Amado Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estudiar tus escrituras, tener enseñanzas hermosas sobre lo que es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Señor, que estas perlas que hemos recibido de tu palabra, que han entrado por nuestros oídos, caigan en nuestro corazón como buena tierra, las hayas recibido, y esa palabra germine y dé frutos, llenos de justicia y de arrepentimiento, y que estas verdades sean, digamos, atesoradas y sean meditadas cada día, y podamos enseñarlas a otros, Señor, que seamos esos emisarios, portadores de esas buenas nuevas, que podamos ayudar a otros a que también se encaminen en tu verdad, Señor. Te damos gracias por este honor y privilegio de poder servirte y poder conocer tu escritura, Señor. Es un privilegio realmente en este tiempo nosotros, humildemente como seres humanos, poder conocer estas verdades tan bellas, tan hermosas, tan profundas, tan extensas, Señor, de lo que es tu reino. Nos enamoramos más de ti, Señor, de tu palabra, de tu reino, y nos hace más responsables y conscientes del tiempo histórico que estamos viviendo. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios me lo bendiga, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.